Saludos amigos, si su ventilador le está dando el siguiente problema, fíjense, va girando y de repente se queda trabado, no se devuelve, se queda fijo en una sola posición, el motor sigue funcionando con toda normalidad, pero el mecanismo de oscilaciones laterales se queda trabado. En estas circunstancias el motor puede dañarse porque el mecanismo oscilante le está haciendo oposición y el motor está trabajando forzado, se puede dañar. Entonces, si tienes ese problema, voy a sugerirte la posible causa y una posible solución al mismo. Entonces te invito a ver el video y si el video te es útil, entonces regalarnos un like, hacernos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y compartir nuestros videos. Vamos al video entonces. La forma de detectar que el mecanismo de oscilaciones laterales está dando problemas es que el ventilador de repente se queda trabado en un punto y haciendo ese clic, clic, clic. Entonces ahí le está haciendo oposición al motor. Okay, de inmediato desactive el mecanismo oscilante para que el motor trabaje relajado mientras le damos una solución. Vamos a ver entonces, apagamos el ventilador, lo desconectamos de la corriente, importante detalle, desconectémoslo de la corriente y quitamos las parrillas protectoras. Quitamos la parrilla frontal, esta tuerca del centro gira en sentido horario para salir, es de rosca inversa, la retiramos y luego quitamos las aspas. ¿Ven? Simplemente se tira de ella. Esta otra tuerca gira en sentido normal, es decir, hacia la izquierda para salir y nos permite retirar la segunda parrilla protectora. Ahora quitamos estos 4 tornillos que se ven acá y con eso podemos quitar esta tapa de acá. Ahora quitamos un tornillo que hay aquí por la parte posterior, ¿ven? Con esto podemos entonces liberar esta cubierta de acá. En algunos ventiladores podemos quitar esta clavija sacando un tornillo. ¿Ven? Extraemos el tornillo y con él viene la clavija. Ahora sí podemos quitar esta cubierta. ¿Ven? Bien, y acá tenemos entonces nuestro motor con su mecanismo oscilante. El problema está dentro de este mecanismo que tenemos acá. Entonces vamos a abrirlo para ver qué es lo que está sucediendo. No hay que desconectar nada más, excepto que hay que quitar este tornillo que es el del capacitor, ¿sí? Para que quede libre y no afectarlo. ¿Ven? Sacamos el tornillo y el capacitor queda separado del mecanismo. En este momento quiero hacerles el siguiente comentario. Vean, el problema está siendo causado por el mecanismo de oscilaciones laterales o mecanismo oscilante. Pues en estos casos, si ustedes lo prefieren, se puede reparar, claro, y lo vamos a reparar. Voy a mostrarles cómo podríamos hacer una de tantas posibles reparaciones que se le puede hacer a este mecanismo. Pero si ustedes lo prefieren, pues consigo un ventilador desecho ya en algún taller y le reciclan o le recuperan el mecanismo de oscilaciones laterales. Simplemente van a quitar estos tornillos, sacar el mecanismo y luego instalar un mecanismo nuevo. Tiene que ser idéntico, eso sí, tiene que ser idéntico porque si no, no les va a servir. Hay diversas formas, diversas medidas, entonces tiene que ser idéntico. Esto no lo venden en el comercio, pero bueno, si lo consiguieran, pues es válido, se puede. Ok, lo otro es que pues como comentan algunos compañeros que visitan el canal, a quienes les agradezco mucho, pues por eso insisten en que cuando un ventilador de estos problemas, entonces para qué estar en eso, mejor comprar ventilador nuevo. También se vale, les digo, no es necesario, por esta falla no es necesario ir a invertir en un ventilador nuevo, pero si lo prefiere puede darse el gusto y también es válido. Ok, entonces, como el problema está siendo causado por este componente, vamos a abrirlo, a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a quitarlo, a desmontarlo, a separarlo del motor. Para comenzar, fíjense que está unido a este brazo. Vamos a quitar este tornillo. Ok, quitamos el tornillo y ya queda separado ese brazo. Como pueden ver, ahora puedo quitar estos otros tornillos. 1, 2, 3 tornillos para separar el mecanismo. Bien, y esto nos permite a nosotros separar el mecanismo del resto del ventilador. Como el problema está aquí, entonces nos quedamos solo con esta pieza. Y vamos a abrirla a ver qué es lo que está sucediendo. Para eso quitamos estos 3 tornillos de la tapita superior. Bien, quitamos la tapa, pero sostenemos la clavija para que no se salga esta pieza. ¿Ok? Y acá tenemos el juego de engranajes que componen al mecanismo de oscilaciones laterales. ¿Ok? El funcionamiento de este mecanismo es muy sencillo. Este tornillo sin fin que vemos acá en el motor encaja o se acopla con los dientes de ese engranaje plástico de arriba. Cuando el eje del motor gira, pues va a hacer girar al engranaje plástico. ¿Ven? Ese giro está adherido al engranaje de abajo. Vamos a separar con cuidado esta pieza para que no se nos separe la espiga del engranaje, porque hay unas bolitas de acero que no se nos pueden perder. Ok, con cuidado. Fíjense que aquí hay otro engranaje. Ese engranaje se acopla a este otro engranaje más grande. Y cuando este conjunto de engranajes gira, entonces le pasan el movimiento a este otro. Ok, hacen girar este bracito y este bracito es el que hace que se mueva el mecanismo. Esto enganchado acá y hace que haga para un lado y para el otro. Ok, pero entonces en este caso
nos está dando el problemita de que se queda brincando, se queda sonando, clac, clac, y de ahí no pasa. Entonces vamos a ver cuál es el problema para solucionarlo. Una de las razones por el cual este mecanismo oscilante puede generar ese problema es que se le hayan caído las bolitas de acero, o por lo menos una de ellas está internamente acá. Vamos a ver, voy a mostrarles cómo se separan. Con mucho cuidado vamos a soltarlas de modo que no se nos vaya a saltar ninguna. Que no se va, ve, ahí se puede ver, ahí ya ahí se puede ver una de las bolitas, entonces ya sabemos que están en esos extremos, son dos, una a cada lado. ¿Sí? Entonces sacamos con mucho cuidado eso. Si nosotros lo soltamos sin sujetarlas, las bolitas van a saltar por esfuerzo, por el impulso que les da el resorte. Ok, aquí internamente hay un resorte, ¿lo ven? Ok, eso está bien ahí, no falta ninguna bolita, el resorte está bien. Entonces ya ven cómo se saca y cómo se colocan las bolitas. Es una a cada lado, las sujetamos con los dedos y vamos a introducirlas nuevamente. ¿Ven? Colocamos este engranaje hacia allá y lo empujamos. Una vez que las bolitas están ahí, ya ven, haciendo contacto con el borde, entonces lo empujamos. Ahí quedaron ya. ¿Ven? De ahí no se salen a menos que las vayamos a sacar ya a propósito. Entonces ya este engranaje sabemos que está bien, las bolitas están bien, ahí no hay ningún problema. Pero sería una de las posibles causas: si faltara una, faltaran las dos, o el resorte se venció o se quebró. Entonces si fuera el caso, y ahí tendríamos que ver si conseguimos resorte nuevo u otro resorte de otro ventilador u otras bolitas y colocarlas. Ya con eso tendríamos resuelto el problema si fuera esa la causa, ¿verdad? Pero ya vimos que ahí eso está bien. Tiene que tener grasita, ¿verdad? Como pudimos ver. Igualmente revisamos el dentado, los dientes. Fíjense, el fresado tiene que estar bien. Tanto en este engranaje como en este otro, tienen que estar los dientes intactos. Si ya vemos que hay un diente roto, eso es razón suficiente para que el ventilador haga lo que ya vimos que está sucediendo. Pero en este caso todos los dientes están bien. Igualmente revisamos los dientes de este engranaje. Para eso nosotros podemos sacarlo y revisarlo, los dientitos uno por uno, ¿verdad? Ahí abajo vemos que hay un orificio en donde ingresa este eje, pues ahí no puede haber ni suciedad ni nada de eso, ¿ok? Entonces, si los dientes están bien, si las bolitas están completas, si todo este mecanismo está en orden, entonces ¿qué es lo que está causando el problema? Ven, sencillamente, véanlo acá. Vean, esa está la causa del problema. Vean este engranaje, cómo se mueve libremente. Ven, está flojo, está el tornillo, está desajustado. ¿Ven? Entonces, al estar desajustado este tornillo, el engranaje se va a inclinar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, según la posición del cabezal del ventilador. Entonces, mientras no resolvamos este problema, la falla va a continuar. Entonces, aquí es muy sencillo. En este caso, apretamos el tornillo nuevamente, de modo que el engranaje quede sujeto sin hacer ese cabeceo. Ahora sí, ven, ya no cabecea, ya no tiene ese problema. Ok, vamos a darle un apretoncito más para que ya quede ahí. El engranaje va a girar, ¿ven? Pero no tiene por qué cabecear. En este caso ya hemos resuelto ese problema. Vamos a armar nuevamente el mecanismo y a probar el ventilador. Como les decía, les mencioné las partes, cómo se arma, cómo se desarma. Ahora vamos a ver cómo se arma. Si es necesario engrasarlo, en este caso no necesita grasa, está bien, tiene su grasa original, está limpio. No hay necesidad de hacer todo eso, pero si fuera necesario, pues limpiarlo, lavarlo con un desengrasante, con un líquido desengrasante, es que se usa para carros. Lo limpiamos y le volvemos a poner grasa. Esa es grasa grafitada, de esa que no daña las partes plásticas, ¿ok? Entonces vamos a proceder a armarlo. Colocamos esta pieza aquí, ¿sí? Nos aseguramos de que los engranajes queden haciendo buen contacto y luego pues colocamos esta otra parte. Repito, tengan cuidado con las bolitas, si se le pierden echan a perder todo el mecanismo, ¿ok? Entonces con eso estamos ya armándolo de nuevo y lo vamos a instalar. Le ponemos sus 3 tornillos. Ok, aquí hemos puesto ya sus tornillos. Como pueden ver, pues vamos a colocarlo en la posición en que originalmente venía. Fíjense, vamos a ver, esta es la parte de arriba del motor, entonces la clavija va hacia arriba. Ven, la colocamos, ahí tiene estas puntas que ven acá, son 3, las ven. Tienen que coincidir en los respectivos agujeritos, de modo que la espiga quede hacia arriba, ok. Le ponemos sus 3 tornillos. Mira, que tiene ya sus tornillos. Vamos a colocar entonces el brazo de metal. Para eso tenemos que buscar hacer girar el eje del motor. Ven, aquí yo lo estoy girando para buscar la posición en que estos brazos se puedan acoplar sin problema, sin forzarlos, sin obligarlos, sin empujar nada a la fuerza, ok. Ahí ya viene llegando, como pueden ver, ahí está ya. Ahora sí, coloco este tornillo que es el que sujeta
a estas dos piezas. Bien, ya le hemos puesto el capacitor también en su sitio. Vamos entonces a proceder a armar el ventilador para hacer una prueba. Bien, aquí tenemos entonces finalmente el ventilador ya armado y listo para una prueba de funcionamiento. Vamos a ver, ahí está, ahí arrancó. Vamos a ver qué dice ahora el mecanismo oscilante, a ver si ya se resolvió el problema. Ahí está, hacia un lado y viene hacia el lado contrario. En este lado es donde da el problema. ¿Ven? Ya no da el problema, se devuelve con toda normalidad, como pueden ver. Ok, ahí va de nuevo. Como pueden ver, ya el traca ese que tenía ya no lo tiene. Ahora el ventilador se devuelve a su sitio sin ningún problema. Ok, vean, les decía yo al inicio que este problemita del mecanismo de oscilaciones laterales es muy frecuente cuando el ventilador arranca con dificultad, sin fuerza, no desarrolla velocidad, hace un zumbido, a veces hasta se calienta. Caemos en el error de suponer que se trata del capacitor o de las bobinas. Es posible, claro que sí es posible, puede ser, esas son posibles causas. Pero ahora que hemos visto esto, yo les sugiero que cuando ese problema se presente tengamos en cuenta también al mecanismo de oscilaciones laterales o al mecanismo oscilante. Porque si él se traba, entonces va a trabar al motor también. Entonces el motor no va a arrancar, va a empezar a hacer un zumbido y se va a calentar. Y si está pues duro de girar, por ejemplo, el mecanismo oscilante le va a hacer oposición al motor. El motor no va a desarrollar velocidad. Igualmente se va a recalentar, va a consumir más corriente de la cuenta. Y además de eso se puede llegar a quemar. Como ven, no es necesario comprar ventilador nuevo. En esta condición el ventilador nos va a durar muchísimo tiempo más. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que así más amigos pues se beneficien con sugerencias que nosotros con gusto les compartimos. Que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos. A todos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.